Hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 8. Es el Salmo que estuvimos estudiando el miércoles, pero vamos a extraer una porción de aquí. Mire que es una bendición estudiar los salmos, hermanos. Para algunos se les hace aburrido, a algunos se les hace, no, pero no, hermanos, no se imaginan el propósito de estos salmos, de estos cánticos. Dice la Escritura, si alguien esté triste, cante salmos, alabanzas. Salmo capítulo 8, Salmo 8, versículo 4, dice así, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Hablemos con el Señor. Padre, gracias. Gracias, mi Dios, por hablar a nuestra vida, a nuestro corazón. Señor, venimos, mi Dios, con un corazón contrito y humillado, mi Dios, reconociendo, mi Dios, de que Tú vas a hablar a nuestras vidas, mi Dios. Tú quieres visitarnos, mi Dios, en este momento, mi Dios, no porque estés ausente de nosotros, sino porque estás en todo momento y en todo lugar. Y has venido, mi Dios, a morar dentro de nosotros, mi Dios. Pero en este momento, mi Dios, Tú nos vas a hablar a nuestro corazón, a nuestro espíritu, para demandarnos algo, mi Dios, para pedirnos algo, Señor, para fortalecernos en un área, mi Dios, para compungirnos, mi Dios, pero también, mi Dios, trayendo esa fortaleza que necesita Tu pueblo, mi Dios. Gracias por todo, Señor. En nombre de Cristo Jesús, habla nuestras vidas. Amén. Tomen asiento, hermanos. ¿Qué es el hombre? El salmista David hace esta pregunta, pero no tanto como para menospreciar, sino para que valoremos, no nos menospreciemos, nuestra autosuficiencia no dependa de nosotros, sino de reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites? Todos nos preparamos cuando vamos a recibir una visita, obviamente anunciada, porque hay veces de que llegó el pastor y córranle, apaga el cigarro, apaga esto, apaga la televisión, cambia la novela. No, todos nos preparamos cuando vamos a recibir una visita, de acuerdo a quién sea el invitado, nos preparamos de acuerdo a nuestras medidas y posibilidades, por supuesto. Tampoco usted no necesita, como dicen, echar la casa por la ventana para recibir a alguien. Todo depende de sus posibilidades. También el invitar a alguien puede tener intenciones conocidas. Por ejemplo, intenciones conocidas, véalo de esta manera. Imagínese que el novio de su hija le dice que quiere venir a visitarlo junto con sus padres. ¿Usted qué cree que le va a decir? Creo que se entiende, ¿no? Le va a pedir la mano de su hija. 2 más 2 son 4. Me acuerdo cuando dijo mi yerno, quisiera platicar con ustedes, pero solos, con mi esposa y conmigo. Dice mi esposa, ¿qué querrá? 2 más 2, 4. 2 más 2 son 4, mija. Prepárate. Pero así es, cuando a veces de que hay invitaciones que tienen intenciones conocidas. O por ejemplo, que si usted invita al jefe de la compañía, es porque usted tiene una intención, quiere algo que lo promuevan o pedir algo que quiera pedirle. O puede haber intenciones escondidas, tal vez para sacar una ventaja o recibir un beneficio. Todo tiene una intención, hermanos. Las palabras tienen intenciones. Pero ¿se puede imaginar la visita de su Creador a su casa? Imagínese, el Creador de todas las cosas. El miércoles que estuvimos compartiendo sobre cuán grande es Él, el Dios Todopoderoso, el que creó el universo, el que con sus dedos formó las estrellas. Imagínese, el Creador venga a visitarlo a su casa. O sea, ¿se puede imaginar eso?
Tal vez usted se emocionaría y se prepararía si le dijeran que el presidente de los Estados Unidos va a venir a su pueblo, a su estado. La gente no sale para recibir ese desfile cuando vaya el presidente. Ya ve que a uno lo mataron aquí ahí en Dallas. Pero salía la gente para recibirlo con la banderita de Estados Unidos y bienvenido y todo eso. Algunos hasta les dan la llave de la ciudad, qué sé yo. Pero imagínense que le dijeran que el presidente quiere venir a su casa, por la razón que sea, a cobrarle los impuestos, qué sé yo, pero va a venir a su casa. ¿Qué haría usted? Usted se prepararía porque no es cualquier persona, es una persona importante. Entonces va a venir a visitarlo, pero se menosprecia la visita de Dios cuando viene un representante de Dios a la casa a compartir la palabra. Y no se sienta, pero usted y yo hicimos eso. Ahí viene el pastor, ahí viene el que me está compartiendo, cuando usted todavía no se convertía al Señor. Porque rechazamos la palabra de Dios. Eso está ahí, viene intrínseco en nosotros. Por eso dice la Escritura, no hay quien busque a Dios. Nadie buscaba a Dios. En la mañana, quiero buscar a Dios. No. Usted buscó a Dios porque tenía hambre, como el hijo pródigo. Usted buscó a Dios porque estaba en una necesidad apremiante, tal vez en su matrimonio, en su economía, en su salud, y buscó a Dios. Pero nadie dice, voy a buscar a Dios, no. Y cuando venían a presentar la palabra de Dios, ahí venía el hermanito con la Biblia y le tocaba la puerta, dice que no está, porque no quería. O sea, rechazaban a la persona. Pero cuando el Señor Jesucristo le dice, no lo rechazaron a ustedes, sino a mí. Cuando el pueblo de Israel dijeron, queremos un rey como todas las naciones, vinieron con el profeta Samuel, y Samuel se compungió, se entristeció. Y él Dios dijo, ¿por qué te entristeces? No te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Porque ellos tenían un gobierno teocrático. Era Dios quien los dirigía, pero ellos dijeron, no, queremos un rey. Queremos alguien como las demás naciones, alto, fuerte, así bien parecido. Y rechazaron a Dios, cuando era Dios quien los estaba dirigiendo. José, hijo de Jacob, dijo a sus hermanos antes de morir, ya después de que ya había gobernado, ya había venido otra dinastía de faraones, ya José era un hombre distinguido, pero ya no ejercía como gobernador de Egipto. Y cuando murió Jacob, sus hermanos le dijeron, tal vez era una mentira, que le dijeron, dijo tu papá que no vas a tomar venganza contra nosotros. Y él se entristeció, dice, no me han conocido en todos estos años, después de que los perdoné, les proveí, les ayudé y todo eso, y todavía me vienen a decir eso. Y luego él dice, ciertamente, él les dijo esto, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará. Y eso es lo que José tenía, como él, sabemos de que él tenía revelación de sueños, él tenía esa visión, él sabía de que la promesa que había recibido Abraham, Isaac y Jacob, de la tierra prometida que se las había dado, pero ellos vivían en Egipto. Ellos sabían, Dios nos va a visitar y nos va a llevar a la tierra prometida, como lo prometió. Él conocía a Dios, porque él pudo experimentar estando en la prisión, estando ahí en el pozo, estando ahí en la casa de Potifar, estando aún como gobernador, sabía quién era Dios, porque dice la Escritura, y Dios estaba con él. No solamente en las malas, cuando estuvo en la prisión, sino también en las buenas, porque en las buenas le daba sabiduría, entendimiento, para cómo dirigir y gobernar en Egipto, en su casa. Él dijo, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra, de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Él estaba asegurando, porque conocía a Dios, que Dios no es mentiroso. Él sabía que Dios no es hijo de hombre para mentir. Entonces sabía que Dios iba a prometer lo que le prometió, iba a cumplir lo que le prometió
a Abraham, la tierra aquella que le había dado por heredad, no solamente a él, sino a toda su descendencia. Proféticamente hablaba de cuando Dios visitó a su pueblo en Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Acuérdese que Dios los visitó ¿cómo? Bueno, sabemos de que ya habían pasado 400 años y dice la Escritura, y Dios se acordó de esa promesa, y no porque no supiera, sino es una expresión, como diciendo, no, qué negligente sería es Dios de que no se acordaba de que estaban sufriendo los hebreos ahí bajo el yugo de Faraón. No, simplemente que se tenía que cumplir el tiempo que él mismo ya había establecido y se lo había dicho a Abraham. Ten por cierto que tu descendencia estarán como esclavos en una nación, pero yo también voy a castigar a esa nación y los haré subir, y los traeré a esta tierra que te he prometido, le dijo a Abraham. Y todavía ni siquiera tenía hijos. Más adelante ya se cumplió el tiempo, ese tiempo establecido que Dios en su sola potestad y soberanía había determinado, 400 años. Y cuando llega el tiempo, Moisés dice que estando pastoreando, ya usted conoce la historia para no entrar en todos los detalles, dice que contemplaba una zarza que se estaba quemando, pero que no se consumía, de tal manera que eso lo atrajo. Ciertamente me puedo imaginar de él que él tenía un temor, pero mire, ese temor lo hacía acercarse. Ese es el temor reverente que debemos de tener a Dios, de que hay un temor de fallarle a Dios. Pero ese mismo temor nos va acercando a Dios y se va acercando y se va acercando curiosamente, pero hay algo que nos atrae a Dios. Entonces en ese momento escuchó la voz, Moisés, quítate las sandalias porque en la tierra que estás, tierra santa es. Y él obedeció. Es como diciendo, quítame todos tus argumentos, todo tu estudio, todas tus fuerzas, todo lo que tú dices que tienes, quítalo porque estás delante de mí. Pongámonos a cuentas, dice el Señor. Entonces, proféticamente, Dios visitó a su pueblo y le dice, ¿sabes qué? Ve y libera a mi pueblo, ve y dile a Faraón que lo deje ir. Pero también entendemos ahora nosotros, ya teniendo la Biblia, que también hablaba de que un día Dios nos visitaría en la manifestación de su Hijo para a la postrer llevarnos a otra tierra. Recuerde que para nosotros, ellos literalmente estaban en una tierra extranjera, en Egipto. Y Egipto representaba el mundo. Egipto era el lugar de idolatría y el lugar de pecado, lo que se consideraría hoy para nosotros el mundo. Faraón es una figura de Satanás, donde habla de la soberbia, la altivez, la prepotencia, todo eso, todo lo que manifiesta Satanás, lo que es Satanás. Y Egipto obviamente es el pecado, que es lo que está representado por el mundo. Ahora, cuando José dijo, Dios ciertamente os visitará, no solamente lo estaba diciendo literalmente que los iba a sacar de esa tierra para llevarlos a la tierra de Israel, a la tierra de Canaán, sino que también ahora nosotros podemos entender de que Dios nos visitaría a todo el mundo, a todas las personas, como a través de su Hijo Jesucristo, para llevarnos ¿a dónde? A otra tierra. Porque el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Entonces nos está hablando que nos iba a llevar a otra tierra. Recuerde esto de que vendrá cielos nuevos y tierra nueva. ¿Me estoy explicando? Ok. Ese es el punto. Para llevarnos a otra tierra, la tierra celestial. Por eso Abraham, Isaac y Jacob habitaron en tiendas esperando la ciudad. Eso ya nos lo dice en Hebreos capítulo 11. Dice, por la fe, Abraham, Isaac y Jacob, ellos no construyeron casas. Tenían recursos, por supuesto, eran muy ricos. Pero ellos dijeron que no, ellos habitaban en tiendas. Como tiendas de campaña, donde ellos vivían como forasteros. Y
ellos habitaron en tiendas esperando la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ellos sabían, o sea, entendían de que es cierto, vamos a ir a la tierra de Canaán. Pero no solamente eso, sino que ellos sabían de que había otra tierra, la tierra celestial. Por eso ellos no se pusieron a edificar, no, nada más estamos de peregrinos. De hecho, Jacob decía, mis años, 100 años han sido de peregrinaje. Un peregrino es de que anda aquí, como los húngaros, un de aquí, luego un de acá, un de por acá, como los que andan en las ferias. Ahí viven en tiendas, viven ahí en sus campañas, como vivan ellos. Andan de pueblo en pueblo. No tienen una casa literal, así que ellos viven así. Bueno, así también vivía Abraham, Isaac y Jacob, pero por una razón, habitaron en tiendas esperando la ciudad que tiene fundamento, porque hay ciudades que no tienen fundamento, están, ¿se acuerda como en Venecia? En Venecia pues están sobre el agua, tiene fundamento por supuesto, pero si no pues flotarían, pero no algo sólido. Pero lo que está diciendo, ellos dicen, no, hay un fundamento, y el arquitecto de esta ciudad, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Si entiende esto, o sea, la invitación es de parte de Dios hacia nosotros. Ahorita lo vamos a ir desarrollando. El ángel Gabriel, más adelante, visita a María, la Virgen María, para anunciarle que Dios la visitaría por medio del Espíritu Santo y el poder del Altísimo la cubriría con su sombra para que concibiera al Hijo de Dios. Y ella entendió lo incomprensible, porque ella dice, ¿cómo puede ser esto? Porque no conozco varón. Es imposible de que ella quede embarazada sin la intervención de un hombre. Pero ella por fe, ella dijo, haga el Señor con su sierva como Él quiere. Ella creyó, porque le dice quién la iba a visitar, cómo la llamó bienaventurada. Ella creyó, y esa fe por eso miren, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Al momento que ella escuchó, lo evaluó, entendió que iba a ser algo sobrenatural, porque por eso se llama fe, hermanos. Adán y Eva, ellos estuvieron ahí en el Edén, escucharon todo lo literal, escucharon a Dios, no comas el fruto de este árbol, pero como no le creyeron en lo literal, ahora Dios se manifiesta por la fe. Amén. Entonces, es por la fe, es por eso que María primero escuchó, evaluó. Muchos usted le puede compartir y escuchan, y evalúan, y deciden, no, ¿y por qué? Y yo, y esto, lo otro, y ya, esa fe ya se vuelve vana, o más bien no tienen fe, o esa palabra es como la semilla que cae en el camino, vienen las aves, toman la semilla y se la llevan y ya, se perdió esa semilla. Pero cuando la tierra es fértil, cuando viene la palabra de Dios, entra en nuestro corazón, en ese momento y decimos amén. Pero lo estamos evaluando, no nos están lavando el coco, no. Nos están lavando con la sangre de Cristo porque nos están predicando de la sangre de Cristo. Y en ese momento tiene sentido lo que me está diciendo, lo que me está predicando el pastor, tiene sentido. Evalúo, calculo, es cierto, Dios es santo, es cierto, Dios me visitó a través de aquella evangelista, a través de aquel tratado que me dieron, a través de alguien que me habló, busque de Dios, alguien que me dijo, ve a la iglesia y te van a dar un consejo, alguien que me empezó a compartir. Tiene sentido lo que está diciendo el pastor, y en ese momento al creerlo y que te presentan el evangelio y tú dices amén, en ese momento ¡zas!, quedas embarazado. Entiéndase que la palabra de Dios, lo digo esto con mucho respeto, es el esperma de Dios que engendra la nueva naturaleza.
porque creemos en eso. Ya va creciendo esa nueva criatura. Ya no eres tú, sino es Cristo en ti, que es la palabra, la simiente de Dios incorruptible. Simiente es eso, la palabra, la que no se contamina. Tu cuerpo ya está contaminado por el pecado, tu corazón está endurecido, tu mente está corrompida, tu carne está por el pecado. Te dicen fiesta y ahí vas, luego baile y ahí vas corriendo. Pero la nueva criatura, esa va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y hay una lucha entre la carne y el espíritu. Va creciendo y va creciendo. Y no es hasta que te llenas del espíritu y te fortaleces para que le digas a la carne, siéntese, ¿dónde va? Ay, ¿qué hay fiesta? ¿Qué hay baile? Siéntese, ¿cuál va fiesta? Ni qué baile, ni qué nada. Y usted se fortalece, está fortalecido en el Señor. Viene una prueba, viene una tentación, viene una lucha y usted está fortalecido en el Señor. Por eso ser llenos del Espíritu. ¿Amén? Ok. María, ella creyó, ella entendió, primero entendió, o sea, y creyó, porque creyó fue que entendió. Entonces ella entendió lo incomprensible por la fe y se humilló y preparó su casa, entiéndase, su corazón. Preparó su cuerpo. ¿Se acuerda cuando el ángel Gabriel también visitó a la mamá de Sansón? Que le dijo, mira, no vas a tomar sidra, no vas a tomar esto, ese niño va a ser nazareo. Ella se preparó. Así también Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, ella se preparó, escuchó la promesa de que iba a nacer el que iba a anunciar que iba a venir el Mesías. Ella se preparó en su cuerpo también, de no contaminarse. Así también María se preparó, no solamente se entendió, decidió, y en ese momento vino el Altísimo y la cubrió. Recuerde que Dios es luz y nadie podía ver Dios mismo la cubrió con su sombra, de tal manera, yo no se lo puedo explicar, es algo incomprensible. ¿Cómo es que ella concibió? Por eso se conoce como la Inmaculada Concepción de Jesús, porque tomó la parte humana de María, pero tomó la parte divina de Dios, porque de lo que en ella había, del Espíritu Santo es. Entonces ahí están los cromosomas de María y está el cromosoma de Dios, 100% humano y 100% Dios. Si José hubiera tenido una intervención con María, entonces ya se hubiera contaminado, porque es el hombre quien transmite el pecado genéticamente. Amén. Ahora, ella se preparó su cuerpo, su corazón, su mente para recibir a su Salvador. Ella lo dijo ahí en Lucas capítulo 1. Dice, se exalta mi alma, se lo leo. Dice, engrandece mi alma, cuando está hablando con Elizabeth. Dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ella reconocía que necesitaba un Salvador. O sea, que una iglesia la exalte, que la ponga como la madre de Dios y todo, es algo herético, blasfemio, porque le estás diciendo a Cristo que fue creado. Significa que eso sería que María existió desde antes. No. Nació, sí, es mamá de Jesús, humano, pero Cristo ya era antes. Por eso cuando Juan el Bautista vio, dijo, Él es antes que yo, y Juan el Bautista era mayor de edad que el Señor Jesús. Dice, yo lo veía, pero no sabía que Él era el Mesías. Entonces, vemos cuando inclusive los judíos le dijeron que, dijo Jesús, antes de Abraham yo soy. Entonces dijeron, ¿cómo? Apenas tienes 50 años y dices que ya viste a Abraham. Es que antes de Abraham yo soy, porque Él es eterno. Él estaba inmolado desde antes de la fundación del mundo. Él es Cristo. Cristo es Dios. Y Jesús es Cristo, Jesucristo.
Ahora, cuando Jesús nació, las huestes celestiales, esto está también en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús nació, las huestes celestiales visitaron. Note la predicación que va alrededor de esta palabra, visitar, visitar. Así se llama, te invito a mi casa, la predicación. Cuando Jesús nació, las huestes celestiales visitaron a unos pastores para anunciarles que ha nacido en la ciudad de David el Salvador, que es el Cristo, el Señor. Después ellos mismos visitaron a María y a José y al niño que lo encontraron acostado en un pesebre. Pero mire cómo los pastores estaban ahí velando, cuidando de sus rebaños, ahí en la noche. Y vino una visita que no había sido anunciada para ellos en ese momento. Y las huestes, imagínense la impresión de ver ángeles. Y los ángeles empezaron a alabar, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, porque os ha nacido el Redentor, el Salvador. Ellos quedaron impresionados, pero una persona que tiene temor sale corriendo. Pero ellos no sintieron algo que hasta se quedaron tan contentos que dijeron, vamos a ver, vamos a la ciudad de Belén para comprobar lo que Dios nos ha manifestado. Grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. Mire esa palabra, se manifestó Dios. Entonces vemos cómo ahí después los pastores llegaron ahí en ese lugar donde a través de esa revelación llegaron ahí en ese lugar donde estaba María y José y el niño acostado en un pesebre. Otra visita. Y dice que llegaron y le adoraron. Ellos ya tenían la revelación y note que eran pastores. No por nada nos llaman pastor, porque se supone que nos da revelación el Señor. Más adelante, un tiempo después, vinieron unos visitantes del oriente, lo que se conoce o en la cultura se conoce como los 3 Reyes Magos. Y hasta le pusieron nombre. Pero en realidad ya lo hemos enseñado de que se conocían como sabios del oriente. Personas que estudiaban las estrellas, no visitaban oráculos, nada de eso. No. Por eso dijeron la estrella. Porque la estrella de Jacob, ellos, algunos estudiosos mencionan de que eran descendientes o eran de allá de la región de Babilonia, donde allí estuvieron los judíos, porque ellos tenían el conocimiento de la promesa de la visita del Salvador para su pueblo. Entonces ahí también se cree que por encomienda de Daniel, el profeta Daniel, bueno, ellos tenían ese conocimiento y Daniel era una persona muy preparada, muy estudiada, de tal manera que pues no era un astrólogo, era un astrónomo, quienes estudiaban también las constelaciones y el movimiento de las estrellas, donde proféticamente pues es a través de las estrellas que podemos regresar al pasado y poder ver ciertos acontecimientos. No para adivinar nada de eso, porque eso se llama astronomía y Dios prohíbe tajantemente que no nos metamos en esos lugares. Sin embargo, las estrellas, a través de las estrellas se puede estudiar lo que son, a través de las constelaciones se puede estudiar la astronomía. Ahora, llegaron ahí a la casa o vinieron esos visitantes del oriente buscando al rey de los judíos. Ellos tenían esa revelación. ¿Dónde está el rey de los judíos que os ha nacido? Él no dice que no dijeron van a nacer o acaba de nacer, no, dice os ha nacido, tiempo pasado. Dice la escritura, dice, y cuando lo encontraron, de hecho indagaron, el rey Herodes dice, pues vayan y búsquenlo. Ellos preguntaron y Herodes consultó a los estudiosos, a los fariseos, a los escribas, ¿dónde había de nacer el Mesías? Y dijeron, de Belén, porque está escrito, de Belén la más pequeña, de ahí nacerá. Mire, eran los que deberían de estar preparados para estar esperando la visita de su Mesías. Pero Belén era una región allá al norte.
y menospreciada esa región. Era para que si el rey estuviera preparado para visitar, para recibir la visita de su Dios, estuvieran ahí. Hey, ¿quién está embarazada? Y indagar, preguntar, todo eso. Pero no les importaba. De hecho, Herodes, le dijo a los sabios, vayan, indaguen y regresen con la noticia para yo también ir a adorarle. Pero sabemos que era lo que quería hacer. Quería matar al rey de los judíos. Los sabios aseguraron diciendo, el rey de los judíos, porque hemos visto su estrella. Y cuando lo encontraron en Belén, entraron en la casa. Nuevamente, en la casa. No fueron invitados, pero ellos llegaron a la casa. Y recuerde que toda esta serie está alrededor de esa palabra de la casa, casa de oración. Entraron en la casa y vieron al niño. No dice vieron al bebé. Es por eso esas fotografías que usted ve que está el pesebre ahí, está José, María y los 3 reyes magos ahí adorándole con regalos. No, es una falsa. Porque no estaba ahí. Aquí estamos hablando, por eso Herodes mandó matar a los niños de 2, 3, 4 años. Porque pasó un tiempo cuando llegaron los visitantes del oriente. ¿Me explico, hermanos? Hay algunos que solamente saben eso, que los 3 reyes magos y que del 6 que te va a traer regalo. No, nada que ver. Por eso estudien la Biblia. Digo, los que no estudian. A los demás, pues escuchen de lo que el pastor se prepara para enseñarles. Amén. Y estudien la Biblia también. Pero dice que llegaron a la casa y vieron al niño y postrándose lo adoraron y abrieron sus regalos. Trajeron oro, incienso y mirra. Oro porque es digno, porque nadie se podía presentar delante de un rey, literalmente, como diciendo, hey, ¿qué onda, compadre? No, tenía que venir sea de la región que viniera, al presentarse delante de un rey tenían que traer presentes. Y por eso trajeron oro, porque era digno un regalo para un rey. Y era el niño. Y también cuando le regalaron incienso, es un regalo de una divinidad. Por ejemplo, en los templos usted puede oler que es un incienso. ¿Por qué? Porque es una mezcla de tal manera que es un olor que se distingue porque se le está dando, es un olor que se usa en los templos o así, porque se le está dando una divinidad a quien se le prende un incienso. También se le dio mirra. Mirra es una especie, una especie que se usaba para ungir a los muertos. Cuando María y María Magdalena, después de que murió el Señor Jesucristo, fueron y compraron especias para ir y ungir nuevamente el cuerpo del Señor. Cuando estaba en la tumba, fue cuando llegaron y que no estaba el cuerpo. Pero es lo que hacían, culturalmente se usaba pues para que no desprendiera todos esos olores, entonces se tenía que volver a ungir o cubrir y se usaba la mirra. Y esto proféticamente estaba hablando de que iba a morir ese rey. Mire, ellos tenían esa revelación. Y ellos buscaron al niño porque sabían que era el Rey de Reyes, quienes los había visitado a ellos. Estas cosas están escondidas de los sabios y entendidos de este siglo, pero Dios se las revela a los más pequeños, a los humildes de corazón. Ellos, ¿se acuerdan? Volvemos al mismo episodio donde José les dijo a sus hermanos, ciertamente Dios os visitará. Los visitó allá en Egipto, pero ahora vemos cómo Dios está visitando a su pueblo para llevarlos a la tierra prometida, no la tierra literal, sino a la tierra de cielos nuevos y tierra nueva. Estas cosas están escondidas de los sabios y entendidos, porque recuerde de que ahí había sabios en el tiempo que llegaron los visitantes del oriente, pero no entendían. ¿Por qué? Porque estas cosas están escondidas para los sabios y entendidos de este siglo. Entiéndase el día de hoy.
un científico, un doctor. Ahora, no estoy diciendo de que porque sean estudiados no van a entender nada, porque Dios no rechaza un corazón contrito y humillado, sea quien sea de abolengo, sea adinerado, sea muy intelectual. No, Dios recibe a todo aquel que le quiere recibir. Y dijo el Señor Jesucristo, y a los pobres es anunciado el reino de los cielos. Y no solamente los pobres literalmente, sino de los pobres espiritualmente, porque reconocen y dependen, reconocen su pobreza espiritual y dependen de alguien. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Amén, hermanos? Ok. Por eso estas cosas estaban escondidas de los sabios y entendidos. Pablo menciona en Corintios, 1 Corintios, porque si le hubieran conocido jamás hubieran crucificado al Señor de gloria. Pero Dios se la revela a los más pequeños, entiéndase a los más humildes, a los humildes de corazón. Nicodemo, otro fariseo, un hombre intelectual, un hombre religioso, un hombre que pues se conocían los fariseos que eran hipócritas, de que decían pero no hacían. Pero este hombre llamado Nicodemo visitó a Jesús de noche, y aquí muestra su hipocresía, porque decía esto, visitó a Jesús de noche. Él no quería ser descubierto. Él dijo así, él sabía que venía de Dios por las señales que hacía Jesús. Y esa visita revelaba que quería entender, y ese es el primer paso. Él no fue de día, no, para que no me vean los demás. Muchos dirán, no, yo no voy a la iglesia para que no me vean, para que no vean, porque lamentablemente la gente del mundo nos toma como débiles. Y es cierto, somos débiles delante de Dios, y si mientras más débiles somos más fuertes. La diferencia entre el mundo y nosotros es de que para ellos nosotros somos menospreciados, pasamos a ser la escoria del mundo, cuando sabemos quiénes somos. Y no debe de tampoco eso pretender ser jactanciosos. Yo soy hijo de Dios. No, cálmate, porque mientras más conocemos de Dios, más humildes nos hacemos. Entonces, cuando Nicodemo, él fue de noche, como a escondidas, a la secreta, que nadie me vea, así como usted comprenderá. Cuando él llegó de noche y no quería ser descubierto, él reconocía, había algo diferente en este hombre llamado Jesús. Y dice que llega de noche y le dijo, sabemos, y lo habla en plural, significa que había otros que pensaban igual que Nicodemo. Perdón. Sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Y el mismo Señor Jesucristo le dijo más adelante, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Es donde le da la revelación de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Nicodemo, y esa visita que tuvo Nicodemo a visitar al Señor, él quería entender. Y ese es el primer paso, hermanos, querer, decidir. Porque muchos no vienen porque no quieren. Hay algunos que no entienden, pero hay algunos otros que no quieren entender. Y en tu casa tienes alguno o varios que no quieren entender. No quiero. Y eso habla de la necedad. Espérese para la predicación que viene del miércoles. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y le voy a hablar de 3 necios. Va a estar bueno. Nicodemo luchaba en su interior por su religiosidad, su conocimiento que tenía, así como Pablo. Pablo tenía mucho conocimiento y tuvo una lucha. ¿Cómo es que Jesús? Y yo creo que, siendo honestos, si usted y yo estuviéramos delante de la cruz, ahí cuando están crucificando al Señor Jesucristo, cuando Él está agonizando, hubiéramos pensado, ¿Él me va a salvar? ¿Dicen que Él es mi Salvador? A lo mejor nos reiríamos, nos burlaríamos. Sálvate a ti mismo. ¿Por qué? Porque el hombre anda por lo que ve.
Entonces, es para que no nos jactemos, hermanos. Porque siendo coherentes, no pensaríamos que Él es nuestro Salvador. Por eso usted lo rechazó. No. A mí que me salve Trump. A mí que me salve la bruja del 71. A mí que me salve esta y esta otra. Porque usted quiere ver. Pero Él se revela por la fe. Entonces, Nicodemo luchaba en su interior por su religiosidad, su conocimiento que tenía y su tradición. Como muchos que quieren conocer, pero tienen una lucha interna. Hay algunos que batallan. Sí le creo, pero es que mi abuelita me dijo que no dejara la tradición. Y sí le creo, pero es que si mi esposa me dice que si voy ahí, entonces ya no me va a hacer lonche. Y de por sí. Pero por eso no voy. Muchos se preparan para recibir a alguien en sus casas, pero por una necesidad, como cuando Jesús entró a la casa de Pedro. Todos podemos tener intenciones. Algunos, yo quiero que venga el pastor para que ore por esta casa que acabo de comprar. Yo quiero que venga el pastor para que venga a ungir el carro nuevo que está ahí, que hasta huele bonito. Porque hay intenciones. O yo quiero visitar a la iglesia porque tengo una necesidad, no tengo trabajo. O tengo problemas en el matrimonio, o mi hijo anda en las drogas, o está en la prisión, o está agonizando en el hospital. Todo tiene una intención, hermanos. Pero muchos se preparan para recibir a alguien en sus casas, pero por una necesidad, como cuando Jesús entró en la casa de Pedro, donde su suegra estaba enferma y le rogaron por ella, y Jesús la sanó al instante. Mujer, levántate, ándale, haz unas quesadillas. Dice que se levantó y se puso a atenderles. Con quesadillas, gorditas y de todo. Tacos, yo creo que era mexicana la mujer. Tacos, tortas, tostadas y de todo hizo. No se crea. Pero déjeme decirle que a Jesús no le incomoda que le pidamos que nos visite en una necesidad. No quiero que se vaya al otro extremo de que no, entonces que no nos visite. No. Él se deleita porque le estamos mostrando nuestra dependencia. Dependemos de Él. Él no se molesta. Vienen estos pedinches aquí nada más. Otra vez viene esta mujer. Otra vez viene. No. A él le place porque le estamos mostrando nuestra fe, nuestra dependencia. ¿A quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿Me explico? Para ubicar ese pensamiento. Habrá algunos que por sus prejuicios critican cuando una persona invita a Jesús a su corazón o invita a su casa a Jesús para morar. Mire, luego se da uno cuenta dónde está Jesús. Si Jesús mora en esa casa o no. Puede ser de que por un tiempo o por un descuido o por alguna enfermedad o algo, tal vez la casa está descuidada. Pero luego se da uno cuenta cuando hay orden en la casa. Y no estoy hablando solamente de limpieza, porque debería de haber orden, sino que estoy hablando donde hay un orden en la casa, donde saben quién es la cabeza del hogar, quién es la ayuda idónea, quiénes son los hijos. Y no que los hijos se sientan el papá, o se sientan la mamá, o que es un desorden, toda una gritería ahí, no hay nada de orden. Luego se da uno cuenta, vivillo desde chiquillo, por eso no invitan al pastor, ¿verdad? Pero habrá algunos que por sus prejuicios critican cuando una persona invita a su corazón, a su casa, a Jesús para morar, para convivir con Él, para aprender de Él, porque reconoce que no es una visita cualquiera. Mire, en su trabajo, ellos saben si usted es cristiano o no. ¿Qué tal? Por la forma como habla.
¿Se acuerda cuando Pedro llegó ahí que estaban sentenciando al Señor Jesucristo y él dijo ahí con los soldados, hey, ¿qué onda, cuates? No, él dijo, Dios les bendiga, ¿cómo están? Amén, bendiciones. Porque aún su hablar lo delataba. ¿Quién era? Tú andabas junto con él, porque hablas como él. Pero algunos que solamente serpientes y escorpiones salen de su boca. Yo sé que eso no viene, bueno, no sé si hay, pero mire, su hablar lo delata, porque la boca habla de la abundancia del corazón. ¿Cómo hablan? ¿Cómo te expresas? Y no solamente a veces no dices palabras, pero cómo avientas cosas. Las cacerolas huyen. La chancla voladora se hace presente. ¿Qué sé yo? Todos se dan cuenta, por ejemplo, quién es cristiano. Es más, miren, en las iglesias se da uno cuenta o no. Ah, ¿verdad? Para algunos, repito mi comentario, habrá algunos que por sus prejuicios, o sea, que critican, juzgan antes de, por sus prejuicios critican cuando una persona invita a su corazón, a su casa, a Jesús, para morar, para convivir con Él, para aprender de Él, porque reconoce que no es una visita cualquiera. Cuando el Señor Jesús encontró al publicano llamado Leví, entiéndase más adelante Mateo, le dijo, sígueme. Dice que él estaba en el banquillo ahí de publicano. Estaba recibiendo, cobrando los impuestos, y el Señor Jesús se acerca y le dice, sígueme. Ahora, usted no seguiría a alguien de quien nada más no. ¿Y tú quién eres o qué? ¿O por qué o qué? ¿Quién con quién o cuántos con cuántos? No. Él había escuchado de Jesús, sabía quién era Jesús y sabía que Jesús era alguien diferente. Y dice, y dejándolo todo, le siguió. Pero no solamente eso, sino que dice que por la noche hizo un banquete para recibir al Señor Jesús. ¿Y a quién cree que invitó? A los suyos y a los que andaban con él, a otros publicanos, a otros pecadores, porque se consideraba a los publicanos como los peores pecadores. Ellos eran asalariados del régimen romano porque cobraban impuestos a los mismos judíos. Por eso los tenían como traicioneros, como déspotas. Bueno, él sabía en su corazón que Jesús era Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, quien lo estaba llamando. Hay muchos pastores o ministros que no saben o no entienden quién los llamó y siguen en las cosas de este mundo. Mire, déjele explico esto. Una persona que es llamado al ministerio, usted se está enfrentando a una disyuntiva. ¿Qué es lo que quiere hacer? No estoy diciendo que deje su trabajo, no estoy diciendo que deje su profesión, porque tal vez usted es un abogado, usted es una persona de una posición, pero es muy difícil ejercer el ministerio y una profesión que lo orille o que lo vaya empujando a hacer algo que contradiga la palabra de Dios. Le pongo un ejemplo. Por ejemplo, tal vez usted es un político, pero pasó algo en su matrimonio y usted quiere restaurar su matrimonio, busca ayuda, le comienzan a hablar de Jesús y usted reconoce a Jesús como su Salvador, pero reconoce que el estar en la política tiene que mentir, tiene que robar, tiene que seguir en la misma ola que están llevando toda esa gente. No generalizo, porque habrá gente honesta, pero el hecho es de que usted se va a enfrentar a una disyuntiva. Si usted tiene un negocio, usted como que kilos de 800 gramos, usted ya va a tener que ordenarse. Cuando Juan el Bautista confrontó, dice, a hacer frutos dignos de arrepentimiento, los soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué debemos de hacer? No extorsionen a nadie. Que es ordenar nuestras vidas.
Entonces, cuando una persona es llamada al ministerio, no solamente al ministerio, sino como hijos de Dios, se supone que debe de ser un orden. Todos entran en un orden, pero al ministro se le llama más, al pastor más. Amén. Por eso cuando da los requisitos para ser ministro, para ser un pastor, dice esposo de una sola mujer, que tenga a sus hijos en sujeción, no dado no ser pendenciero, no ser pleitista, no ser esto, tener buen testimonio de los de adentro y de los de afuera. Entonces vemos cómo muchos ministros, al no entender esto, muchos desertan del ministerio. O lo peor sería que siendo pastores, que porque ya tienen una gran congregación, digan, no, ahora me lanzo de político. Y dice Pablo a Timoteo, 2 de Timoteo 2:4, dice así: ninguno que milita, entiéndase el ministerio, que hace guerra, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, vamos a suponer la política, a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. ¿Quién nos tomó por soldados? El Señor. Entonces, tiene que uno que definirse, decidir a quién vas a seguir, a quién vas a servir. Yo he decidido seguir al Señor. Ahora, no me estoy jactando ni nada de eso. No. Sé lo que puedo hacer físicamente, sé mis limitaciones, pero también sé de mis habilidades que puedo hacer y que tengo para hacer cosas. Pero yo he decidido esto y es todo, hasta ahí nada más. Pero Leví fue lo que hizo, recibió la visita del Señor y él decidió dejarlo todo. Y Jesús, estando ya en la casa de Leví, se sentó con los publicanos y pecadores. Y los religiosos fariseos lo criticaban. Y Jesús les respondió: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Ahora, usted podrá decir, yo estoy sano, o sea, no me duele nada. Métase ahí un escáner ahí donde le dicen todo su examen de sangre. Tienes el colesterol alto, los triglicéridos. Nadie puede decir, yo soy sano completamente. No, le rascamos, vamos a encontrar. A ver cómo está la próstata, a ver cómo está esto, a ver cómo está esto otro. Eso es reconocer. Ahora, estamos hablando vamos a decir, de pecado, porque por eso lo criticaban. Se sienta con publicanos, con pecadores. ¿Qué estaban diciendo? Nosotros sí estamos limpios, nosotros sí somos sanos. Nosotros tenemos la palabra de Dios, la Torá, tenemos a Moisés, están diciendo los fariseos. Y Jesús les dijo, ellos, los demás, sí tenían necesidad, por eso se acercaron a Jesús. Por eso Leví dejó todo, por eso Nicodemo buscó a Jesús. Porque reconocía que le faltaba algo. Aquel joven que llegó dijo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Vende lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Él sabía, reconocía que aunque cumplía la ley, le faltaba algo. Y era la avaricia, despojarse de la avaricia, de la codicia. Porque era muy rico, no pudo. Por eso decía el Señor, cuán difícil, no imposible, cuán difícil es de que entre un rico en el reino de los cielos. Entonces, vemos cómo Leví, Mateo, dejó todo, pero lo criticaban la gente con prejuicios, porque lo visitó el Señor. Estaban criticando tanto como a Leví como al Señor. Se sienta con publicanos, con pecadores. Y el Señor le respondió, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, los que reconocen que se están muriendo. Porque usted no va al hospital porque está sano, no, usted va al hospital porque se está muriendo y tal vez ya está en terapia intensiva y necesita al médico, necesita la medicina, y la medicina es la palabra de Dios y el doctor es el Señor Jesucristo. Usted debe de reconocer que necesita un Salvador. Pero solamente el que dice, no, yo no tengo nada, que tú necesitas. Aquella mentirosa, aquel chismoso necesita, aquel ladrón. Y dice la Escritura, no hay justo ni aún uno, no hay sano ni aún uno. Pero para eso se tiene que reconocer.
Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, los que reconocen que se están muriendo, que tienen una necesidad, que necesitan a un Salvador. Él dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Pero no hay justo ni aun uno. Lo que sí hay soberbios, hay altivos, hay orgullosos, hay arrogantes. Pero dice así, dice, no he venido a llamar a justos. La pregunta es, ¿llamar o invitar a qué y a dónde? Quédese con esa pregunta. Cuando Jesús vio a otro publicano llamado Zaqueo, le dijo, date prisa, desciende. Hay cosas que pueden esperar, hermanos. Sí, tal vez hay cosas que no son eminentes, no son, ni siquiera es una necesidad. Tal vez es una prioridad, pero no una necesidad. Quiero que diferencies. Una necesidad es que si no, hay algo que es imprescindible. Como el agua es vital para nosotros, es imprescindible. Sin agua nos morimos, sin comer nos morimos. Pero hay cosas que son necesarias. Sí, te tienes que bañar. Yo no sabía, sí, te tienes que bañar por amor a los demás. Hay cosas que son prioridades. Sí, pues el maquillaje, sí, y otras son necesidades. Nada, no se cree. Pero también hay unas que son prioridades. No es que la alhaja, que los vestidos, son prioridades. Pero hay cosas que son eminentes. Y cuando Jesús vio al publicano Zaqueo, le dijo, date prisa. Tal vez su reloj estaba así, tic-tac, pero ya de reversa. 10 minutos, te quedan 9, 8 minutos. Va en reversa y dice, date prisa, desciende. No solamente le dijo, desciende del árbol, porque estaba en ese árbol sicomoro, sino que le dijo, desciende de tu orgullo, Zaqueo. Desciende de tu posición que te creas tener. Hermanita, desciende de lo que tú te creas ser. Yo soy la reina de la casa. No, tú eres una sierva de Dios. Y para servir a Dios tienes que servir a tu esposo, a tus hijos. Varón, tú eres un siervo de Dios, que para servir a Dios tienes que atender a tu familia, ser el proveedor de tu familia. Porque si no provees para los tuyos, eres peor que un publicano o como uno de los gentiles. Amén. No, si para todos traigo gorra. No, es que así es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces, le dijo, desciende. Hay cosas que pueden esperar. Hay otras que son de vital importancia, como la salvación de nuestra alma. Desciende de tu posición de orgullo, Zaqueo, de tu autosuficiencia, porque crees que tienes mucho dinero, posesiones, el título que tienes, de tu conocimiento tal vez netamente religioso y humano. No, es que mi virgencita, es que esto, es que lo que tú creas, si no está basado en todo aquel que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, nada sabe y delira. Ya se le... Porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Mire esto, le da él la razón, porque hoy es necesario. Y tal vez uno está como fariseo, Faraón, mañana. ¿Cuándo quieres que venga a orar por ti para que salgan las ranas de tu casa? Mañana. Él prefería, ese Faraón prefería que estar otra noche ahí conviviendo con las ranas, con el pecado, con lo inmundo. Así muchos. ¿Cuándo quieres que ore por ti para que venga la salvación a esta casa? Mañana. Déjame seguir tomando, déjame en mi pornografía, déjame en mis pleitos, yo lo arreglo solo. Ya, y mañana vienes tú a orar por mí. ¿Ya ve cómo la palabra de Dios tiene sentido? Porque es necesario que yo pose en tu casa. Todos tenemos esa necesidad, pero hay algunos que es eminente porque su hora ha llegado. Aquel hombre que dijo, tengo mucho en mis graneros, ¿qué haré? Los voy a derrumbar, voy a hacer unos más grandes y voy a echarlo ahí, voy a decir, alma mía, come y bebe porque muchos bienes tienes. Necio, hoy vienen a pedirte tu alma
¿De quién se va a quedar? ¿Quién se va a quedar con todo eso? Pues el pastor, digo, no se cree. Bueno, no se cree. Y Zaqueo entendió y descendió aprisa y le recibió gozoso. Note eso. O sea, él en ese momento que descendió, no solamente descendió de ese árbol, sino descendió porque sabía quién era Jesús. Él quería escucharle, quería verle, porque ya había escuchado de él. Él no se fue buscando ahí a toda la gente, siguiendo, porque ¿qué están regalando? ¿Qué venden ahí o qué? Yo puedo comprar, deme 2 y uno para llevar. No, él dijo, no, yo quiero escuchar a Jesús. Había escuchado de él y dijo, no, y se subió porque era chaparrito. Vea esa necesidad que él tenía. Él no se conformó con, ¿qué dice? ¿Qué dice que esto? ¿Qué dice que esto? No, él subió y quiso ver a Jesús. Quiso escuchar a Jesús. Y si estamos aquí es porque queremos escuchar a Dios. Porque Dios ya lo hizo descender de su orgullo y venimos aquí los humildes y mansos de corazón, ¿o no? Denle el aplauso al Señor. Zaqueo entendió y descendió a prisa y lo recibió gozoso. Si hay algo que lo primero que cuando salimos de esas puertas, lo primero que debe de haber es gozo, hermanos. Aún ahí el pastor nos haya regañado, salir gozoso porque el Señor nos visitó, porque el Señor me exhortó, me fortaleció. No le hace, necesitaba esas nalgaditas de parte del Señor para salir, sí es cierto, porque me ama, Señor, por eso me estás hablando así. Y decir, sí, Señor, y dice que lo recibió gozoso. ¿Por qué? Porque Zaqueo sabía que no era cualquier persona quien lo estaba visitando. Él sabía que era el mismo Hijo de Dios quien estaba morando en su casa. Ya estando ahí en su casa, no solamente abrió las puertas de su casa, sino abrió las puertas de su corazón. Fue donde lo recibió primero, en su corazón. Porque ahí es, hermanos. Muchos podrán tener un crucifijo, una imagen, qué sé yo, pero no está en su corazón. Él no es de una imagen, no es de una fotografía, no es de un cuadro, no, hermanos. Es por fe que el Señor mora dentro de nosotros, el creador de todas las cosas. Lo que fue creado por Él y para Él y por Él subsisten, por Dios. Zaqueo lo recibió gozoso en el corazón, aunque todos murmuraban por los prejuicios, porque era pecador. ¿Cómo que entró a la casa de ese pecador, ese publicano? Pero Zaqueo, con una convicción de pecado y porque había recibido en su corazón a Jesús, más que en su casa o antes que en su casa, experimentó un gozo que solo lo pueden experimentar aquellos que le reciben en su casa, en su corazón a Jesús. Y la evidencia de ese gozo y de esa salvación fue sellada con las obras, porque la fe sin obras está muerta. Aunque me digas, ay Señor, no, a mí no. Muéstreselo al Señor y nosotros lo vamos a ver. Muéstrame tu fe con tus obras y yo te mostraré mi fe con mis obras. Porque así como el cuerpo está muerto sin el espíritu, así también tu fe que digas tener. No vienes, no asistes, no lo otro, no ayudas, nada. ¿Cómo puedes decir o proclamar, vengan al Señor? ¿Cuál Señor? Al que tienes en Netflix, al que tienes ahí en otro lugar, pero no lees la palabra. Algunos que ni Biblia traen. ¿De cuál Dios me hablas? Y ya se enojó el pastor. Mire, el que lo está haciendo no se siente mal. El que está fallando se siente mal. ¿O no? Ya los agarré otra vez. Él evidenció ese gozo cuando dijo Jesús, he aquí la mitad de mis bienes doy al pastor. Doy a los pobres. Pues sí, también está pobre el pobre pastor. No se crea, dice así. He aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatruplicado. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Y ese corazón
que se humilló para recibir a su Salvador. ¿Dónde? ¿Dónde vino la salvación? A ese corazón, hermanos. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Ahora, descendió Zaqueo, hizo banquete, lo recibió literalmente en su casa, y muchos pueden decir, yo ya le recibí, yo ya lo acepté, y alcé la mano, hice la confesión del pecador y todo eso. Sí, pero si no tienes obras, en vano es, porque tu fe sin obras está muerta, porque nadie lo ve, ni en tu casa lo ven, no te creen en tu casa, no te creen en tu trabajo. Estoy hablando de los que no tienen obras, de los que tienen obras, pues ahí la llevamos. No estamos hablando de perfección, hermanos, porque todos fallamos, somos humanos. Hay una lucha, como dije, en la carne y el espíritu. Sí, yo batallo. ¿Usted cree que yo no también batallo con esta carne? Todos, hermanos. Ahora, cuando Jesús le dijo, fíjese que no le dijo cuando le dijo, voy a ir a tu casa y la salvación va a llegar a tu casa. No le dijo ni siquiera cuando estaba ahí comiendo con los otros pecadores, hoy ha venido la salvación a esta casa. No, sino hasta que se vieron a través de las obras, de que él se despojó. Aquel joven que le dijo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él tenía a Dios en su corazón, sí, pero como dijo Jesús y menciona a Isaías, dice, esta generación de labios me alaba, mas su corazón está lejos de mí. Porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y ese joven tenía su tesoro en sus pertenencias, pero Zaqueo se despojó. Ahora, ¿usted cree, conociendo a Dios, al Dios que predicamos de la Biblia, ¿usted cree que Zaqueo se quedó sin nada? Dios lo multiplica. Aquel niño que dijo, aquí tengo peces y tengo unos panecillos, sin duda ese joven fue multiplicado en lo que tenía. Todos los que dieron fue multiplicado, hermanos. Aún los mismos discípulos, nosotros dejamos casas, dejamos barcas, dejamos todo, y el Señor les dijo, no pasará, dice, que no recibiréis más de lo que dejaron. Y es eso, hermanos. Tal vez tú venías amargado, ahora tienes el gozo del Señor. Tal vez venías con problemas, pues ahora tienes más problemas, pero es con el propósito de formar la imagen de Cristo en ti. ¿O no? Pero hay un propósito ya. Los problemas que tenía era por necio y desobligado. Ahora es porque Dios está tratando contigo y te está diciendo, necio, deja eso. Espérese para la enseñanza del miércoles. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, a este corazón que se humilló para recibir a su Salvador, porque hay cosas que no son prioridad, son prioridad, son más que una necesidad, son imprescindibles y eminentes como la salvación del alma. Jesús visitó a unas hermanas llamadas Marta y María en su casa. María estaba sentada a los pies de Jesús, escuchándolo, atendiendo las palabras. Pero Marta estaba preocupada por los quehaceres de la casa. Y Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué significa? ¿Que la otra se le iban a quitar? Un día alguien más va qué sé yo, si estás afanado y turbado por tu trabajo, alguien más va a terminar el trabajo el día que no estés aquí. Alguien más va a terminar esa yarda ahí en tu casa. Alguien más va a terminar de pintar ese cuarto que nunca terminaste de pintar. Qué sé yo, pero si estás afanado y turbado y es que esto y es que lo otro, no estoy diciendo que no atiendas tu casa. Lo que te estoy diciendo es que no te afanes. Y creo que puede entender la diferencia. Una cosa es ocuparnos. Otra cosa es preocuparnos, pero otra cosa es afanarnos. Y le dijo así, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, no una cosa, muchas cosas.
pero solo una cosa es necesaria, que era escuchar la palabra de Dios. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. No desaprovechemos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios cuando nos convocan a la iglesia, porque muchos menosprecian la casa, la comida de Dios, por estar afanados y turbados por las cosas de este mundo. Escoja la mejor, que no le será quitada. Uno de los fariseos rogó a Jesús que fuera a su casa, que lo visitara, un fariseo llamado Simón. Pero no con las más correctas y humildes intenciones, porque este hombre estaba lleno de prejuicios con la gente que él mismo consideraba indignos de la más mínima misericordia, como diciendo, este no se merece esto, este no se merece aquello, yo sí me lo merezco, yo sí ayuno, yo sí oro, yo sí doy. Es lo que hacen los religiosos, porque cuando Jesús entró a la casa de ese fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa de la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los se me cambió la palabra, y ungía sus pies. Cuando vio esto el religioso fariseo que le había convidado, lleno de prejuicios, pensó para sí, si fuera profeta, conocería qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios, el otro 50 denarios. Y como no podían pagarle, les perdonó la deuda a ambos. Di, ¿cuál de ellos amará más? Contestó Simón, pienso que al que se le perdonó más. Bien has juzgado, le contestó Jesús. ¿Ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para lavarme los pies. Mas esta mujer con sus lágrimas ha regado mis pies y los ha enjuagado con sus cabellos. Número 2. No me diste beso, mas esta no ha dejado de besar mis pies, porque es una costumbre del Medio Oriente, saludar con beso a las visitas. Número 3. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas el que pecó poco, poco ama. Ahora, una pregunta. Usted podría evaluarse delante de Dios, decir, yo no soy como aquella, como aquel, decir que usted ha pecado menos que los demás, porque un solo pecado lo destituyó de la gloria de Dios. Pero si usted no ha entendido eso, mire, el evangelio no es para usted. Le voy a decir por qué. Porque Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Pero si usted piensa de que es Dios quien se está dignando a salvarlo y usted no está reconociendo el sacrificio de Jesús, porque usted piensa que usted se lo merece, usted no es tan malo como los demás, usted no ha medido el peso del pecado, que un solo pecado lo destituyó de la gloria de Dios. Tal vez usted no ha matado como Hitler o como Saddam Hussein a la gente haciendo genocidios. Tal vez usted no entregó al Señor Jesucristo como Judas, pero un solo pecado lo destituyó de la gloria de Dios.
y eso ya lo hace indigno. Pero si usted no reconoce eso, si usted dice, yo no estoy tan sucio, para usted no es el evangelio. Usted tiene que reconocer que está muerto espiritualmente y que necesita un Salvador, que está condenado para el infierno eterno. De que no importa si son muchos o son pocos. De que usted no se va a comparar con los demás. Yo no soy como ese publicano. Era lo que pensaban los religiosos. Yo no soy como aquella prostituta. Yo no soy como aquellos. No, Dios no te va a medir por tus estándares, sino por el estándar de Dios. Y la paga del pecado es muerte. Él no va a rebajar los estándares a lo que tú pienses. Yo no soy tan pecadora. Los demás te pueden condenar, pero es a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que somos salvos. Y todo aquel que le ha recibido dice que ya no hay condenación. Tienes que creerlo por fe. Mire, hermano, hermana, si usted es de los que viene cuando quiere, cuando se le antoja, o solo cuando está aquí el pastor, porque cuando no está el pastor y sabe que no está el pastor, usted no viene. O que viene como que si le hace un favor al pastor por venir. Es que si no vengo el pastor se enoja. No, preocúpese que el Señor se enoje con usted. No, yo no lo salvé. Eso simplemente muestra una niñez espiritual. O que no sirve en la iglesia si no lo ven, o no se lo aprecian, o no le pagan, o no se junta con su hermano o su hermana porque son peores pecadores que usted y no es como usted. Usted sí ora, usted sí ayuna, usted sí diezma, pero todo lo que tiene y dice que conoce más que los demás, déjeme decirle, Simón, Simonita, en el amor del Señor, que usted no ha entendido de la misericordia de Dios y por eso no produce frutos dignos de arrepentimiento, aún teniendo a Jesús en su casa. ¿De qué serviría que Jesús visitara tu casa, pero tú no le recibes porque solo quieres aparentar tener una relación con Él? Pero que con aquellos que buscan la oportunidad de derramar su corazón con lágrimas dignas de arrepentimiento y gratitud, y con las cosas que poseen como Zaqueo, ¿de cuál eres tú? Dios dijo que los iba a visitar y muchos lo invitaron a su casa, a su corazón, algunos para morar con ellos, algunos otros por necesidad. El Señor Jesús no hizo acepción de personas y sin duda su visita no pasó de inapercibible. Hizo una diferencia entre un antes y un después. Pero la razón de su visita aún no se había entendido. Ciertamente Él fue invitado a muchos lugares y a casas de las personas, pero lo que en realidad, el propósito de su visita era de invitarnos a su casa. El título de la predicación se llama Te invito a mi casa. Muchos hemos invitado a Jesús a nuestra casa, a nuestro corazón. Pero si nos ponemos a evaluar, nos vamos a dar cuenta de que Él es el que nos está haciendo la invitación a su casa, a su morada celestial. Él dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar,
vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué no es esto una invitación de parte de Jesús para nosotros? ¿Para su iglesia? Él es quien viene a invitarnos a su casa, a su fiesta, a las bodas del Cordero, a los invitados de honor, que es la novia, la iglesia. Y hay un asiento reservado para usted y para mí. Solo no rechace su invitación, que es individual. No menosprecie la única invitación por medio del mismo Señor Jesús a las bodas del Cordero. Hay una parábola donde dice que un padre iba a hacer la fiesta para su hijo por la boda y mandó las invitaciones, pero ellos comenzaron a justificarse. No, es que compré una parcela y tengo que ir a... Otros dijeron, no, es que compré una yunta y tengo que ir a probarla. Otro dijo, no, es que me acabo de casar. Excusas, excusas y excusas. No entendieron la invitación de parte de Dios. Y la Escritura dice, porque aquellos que fueron invitados no gustarán de las cenas. Cuando Él menciona en Apocalipsis capítulo 3 de la Odisea, dice, tú crees que eres rico porque no tienes necesidad de nada. Yo tengo esto, pero eres un pobre desventurado, eres un tibio, no eres ni frío ni caliente. Nada más vienes a la iglesia. Pero dice, yo estoy a la puerta y toco. Y si alguien oyere y abriere. Pero la pregunta es, ¿por qué es que Él está afuera? Cuando le está hablando a su iglesia, la iglesia que Él compró, la iglesia donde Él es el dueño. ¿Se imagina que usted tenga que tocar para entrar a su casa? Mujer, ábreme. Y que usted no tenga llaves. Él dice que Él tiene las llaves. Él cierra y nadie abre. Él abre y nadie cierra, porque Él tiene las llaves. Pero ¿se imagina que una iglesia saque a Jesús de su iglesia que Él compró? Y dice, y si alguien oyere, entiéndase, la iglesia significa que va a salir de esa iglesia tibia. Si alguien oyere, yo cenaré con él y él cenará conmigo. Otra invitación. Póngase de pie. Dios ha extendido una invitación para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias por visitarnos. Gracias, mi Dios. Y así como visitaste a María,
así como visitaste a Nicodemo, a Mateo, y tú viniste a ser morada en sus corazones, en sus casas, así también, mi Dios, te hemos recibido, mi Dios, como nuestro único y suficiente Salvador. Ayúdanos, mi Dios. Tú permanecerás fiel aquí en este corazón, mi Dios. Y tú quieres que permanezcamos fieles a ti, mi Dios. Gracias, mi Dios. Fortalécenos, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios. Día con día, mi Dios, porque tú prometiste que estarías con nosotros todos los días hasta tu venida. Todos los días te damos gracias, mi Dios. Gracias porque un día tú nos visitaste, tú cumpliste esa promesa que venía de parte tuya a través de José. Ciertamente Dios os visitará, y Dios nos visitó. Dios visitó a su pueblo hebreo porque tú eres fiel. Dios visitó a su pueblo judío ahí en Jerusalén porque tú eres fiel. Dios visitó esta tierra porque grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne y vimos su gloria, gloria como la del Hijo, porque ese verbo se encarnó y te hemos recibido. Y gozosos, así como Zaqueo, queremos dar evidencia, mi Dios, de lo que hemos creído, mi Dios, con nuestras obras, mi Dios. Gracias te damos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén. Aleluya. Aleluya.